Nadie le hizo esa pregunta durante 40 años. No porque no existiera, no porque no incomodara, sino porque había algo en la manera en que María Victoria sostenía el silencio que volvía la pregunta peligrosa antes de pronunciarse. Como si cruzar esa línea implicara tocar no solo su historia, sino la historia de un mito que el país entero prefería no alterar. El nombre de Pedro Infante siempre estuvo ahí, suspendido, insinuado, nunca confirmado, nunca negado, flotando entre miradas compartidas, pasillos de X, W y una cercanía que el público convirtió en leyenda sin pedir pruebas. Durante décadas el rumor creció sin resistencia, y ella lo dejó crecer. ¿Por qué? ¿Era discreción o cálculo? ¿Era lealtad o control? ¿Había algo que proteger o alguien? El silencio no siempre es ausencia, a veces es estrategia. Y cuando finalmente habló, no levantó la voz, no dramatizó, no acusó, no hizo algo más inquietante. Respondió con una claridad que obligaba a revisar todo lo que creíamos saber. Hoy vas a saber de su propia voz. ¿Existió realmente algo entre María Victoria y Pedro Infante? ¿Fue su silencio una forma de proteger a Irma Dorantes? ¿Cambian sus palabras la imagen del ídolo de Guamúchil? ¿Y por qué decidió decirlo cuando ya nadie se lo exigía? Si cierras este video ahora, jamás vas a saber lo que realmente pasó. Pero para entender esto, primero hay que entender qué tipo de mujer puede sostener un silencio durante 40 años y elegir exactamente cuándo romperlo. La historia de María Victoria comienza, si es que algo en ella puede señalarse como comienzo, en el instante en que alguien la escuchó cantar y no pudo seguir haciendo lo que estaba haciendo antes. No es metáfora. Es una descripción funcional de lo que ocurría. Cantaba bajo, inusualmente bajo para los estándares de una industria construida sobre la potencia, y las salas quedaban en silencio. No el silencio educado del público que respeta las formas. El silencio involuntario del que acaba de escuchar algo que no esperaba y necesita un segundo para recomponerse. Era un efecto imposible de fabricar, y ella lo sabía desde los 9 años, que fue cuando pisó un escenario por primera vez y entendió que lo que hacía sobre él no era comparable con lo que hacía fuera de él. Afuera del escenario era una niña que creció rodeada de telas y partituras en una familia donde el padre confeccionaba vestuarios para artistas y la abuela conducía actores hacia los reflectores. Dentro del escenario era otra cosa, algo que no tenía nombre completamente adecuado, pero que el público reconocía de manera inmediata e instintiva. Presencia. La palabra suena gastada, pero no hay otra más precisa. A María Victoria sobre un escenario era una presencia en el sentido casi físico del término. Algo que ocupa el espacio de una manera que reorganiza la atención de todos los que están en él. Se formó en las carpas itinerantes, esos recintos portátiles donde el glamour y el sudor coexistían sin disculpas, y donde el éxito no era una crítica favorable sino el silencio espontáneo de un público que no tenía obligación de callarse. A ese entrenamiento le dio algo que los conservatorios y las academias raramente enseñan: la capacidad de leer una sala, de sentir el instante exacto en que una audiencia está disponible para ser conducida y el instante en que necesita ser sorprendida para no escaparse hacia sus propios pensamientos. Lo aprendió siendo casi una bebé. Lo practicó durante décadas. Y cuando llegó a los grandes teatros de la Ciudad de México, al Ópera y al Folies, al espacio más exigente y menos perdonador de la industria, lo aplicó con la naturalidad de alguien que no recuerda haber aprendido algo porque lo sabe desde antes de poder nombrarlo. Fue Luis Arcaraz quien le dijo que dejara el nombre artístico que cargaba y cantara simplemente como María Victoria. Era un consejo que parecía simple y que en realidad era una apuesta enorme sobre lo que ella era sin añadidos. Arcaraz era director de orquesta, figura central de la música popular mexicana, y tenía el oído entrenado para distinguir entre los artistas que necesitaban construcción y los que solo necesitaban espacio. María no necesitaba construcción. Necesitaba que alguien tuviera el criterio de no interponerse entre ella y su público.
Con su nombre propio grabó más de 500 canciones, cada una con esa emoción contenida que se siente vivida antes que interpretada. No era actuación lo que salía de su voz sobre el amor o la pérdida. Era algo más cercano al testimonio. Canciones como Estoy tan enamorada no llenaban solo los teatros. Resonaban en cafés y hogares y en las rocolas que en los años 50 y 60 eran el equivalente exacto de lo que hoy sería una lista de reproducción personal. El lugar donde uno ponía la música que correspondía al estado de ánimo que no podía confesar en voz alta. El título que se ganó, La Reina de las Rocolas, no llegó de ninguna decisión de marketing. Llegó porque su voz llenó exactamente el espacio que las rocolas ocupan en la vida cotidiana de la gente. Ese espacio íntimo y casi secreto, donde uno escucha música cuando no tiene a nadie a quien contarle lo que siente. Su voz no pedía escenario para funcionar. Funcionaba en el café, en el hogar, en el cuarto pequeño de alguien que necesitaba compañía sin conversación. Había en esa capacidad de reducción de escala algo que pocos artistas logran. La mayoría necesita el gran formato para brillar. Ella brillaba igual o más en el pequeño. Cantaba a media voz y llegaba más adentro que quienes gritaban con toda la potencia del aparato vocal. Eso creó una relación con el público diferente a la que tenían otros artistas de su generación. No era la relación de la estrella que se admira desde lejos. Era algo más parecido a la confianza. La gente que la escuchaba en una rocola sentía que María Victoria entendía algo que otros artistas solo describían. Y esa confianza, acumulada durante años en millones de escuchas privadas, terminó siendo la base de algo que pocas figuras públicas logran construir con tanta solidez. La certeza de que cuando ella hablaba, hablaba de verdad. Agustín Lara le envió versos y flores. Le escribió que deseaba que la naturaleza misma pudiera volverse carne y perfume en su presencia. Era el maestro de la melancolía romántica, el hombre que había convertido la adoración femenina en arquitectura poética. El compositor cuyas canciones eran en sí mismas declaraciones de amor tan elaboradas que el objeto real del deseo casi sobraba. María recibió el gesto con una elegancia que no era frialdad, sino algo más preciso. Una sonrisa, un agradecimiento calibrado y seguir adelante. Sin que el gesto alterara nada en la dirección que llevaba, Pérez Prado le compuso una pieza especialmente para ella. La atención de los hombres más importantes de la música mexicana era constante, insistente, articulada en los términos más elaborados que la romanticidad de la época podía ofrecer. Ella los recibía con la misma ecuanimidad con que recibía los aplausos, como algo que le pertenecía sin que necesitara hacer nada especial para merecerlo, y sin que su posesión cambiara nada fundamental en su manera de estar en el mundo. No era que no apreciara el reconocimiento. Lo apreciaba con exactamente la proporción que merecía, ni más ni menos. Era esa capacidad de no ser desbordada por la admiración, de mantener sus propias coordenadas internas, independientemente de lo que el mundo externo proyectara sobre ella, lo que la hacía diferente, y lo que la hacía, a los ojos de quienes la perseguían con más ardor, completamente irresistible de una manera que ninguna de sus conquistas era capaz de romper. Esa independencia no era postura, era estructura. Se había formado demasiado temprano, en condiciones demasiado exigentes, para depender de la aprobación externa como combustible. Las carpas itinerantes no educan en la deferencia, educan en la autosuficiencia. Y María Victoria llegó a la cima de la industria del espectáculo mexicana, con una autosuficiencia tan consolidada, que los gestos más grandiosos de los hombres más admirados del país simplemente no encontraban en ella el lugar donde anidar. No porque los rechazara con hostilidad, sino porque ella ya estaba completa de otra manera, y la completud genuina no genera los vacíos que la admiración ajena puede llenar. Hubo dos hombres que cambiaron eso, aunque de maneras completamente distintas y en momentos distintos de su vida. El primero fue Manuel Gómez, empresario, hombre formado en la tradición, que se enamoró con la intensidad propia de quien siente que ha encontrado algo que contradice todo lo que conocía, y no puede dejar pasar esa contradicción.
Su amor por María Victoria en el México de los años 50 fue también un problema social antes que uno privado. Vivir juntos sin matrimonio no era una decisión personal en ese contexto. Era una declaración que tenía consecuencias concretas. Su familia le dio la espalda con la firmeza de quien pronuncia una sentencia. María no discutió ni buscó mediadores. Se concentró en su trabajo, en criar a su hija Tete, y dejó que la ausencia de su familia ocupara exactamente el espacio que le correspondía, sin amplificarlo con drama. Cuando esa relación terminó en silencio, solo con la ausencia como epitafio. El segundo fue Rubén Cepeda Novelo, y la diferencia entre él y todos los demás hombres que habían orbitado alrededor de María Victoria es la diferencia entre la admiración y la comprensión. Rubén no estaba deslumbrado, estaba presente. Se ocupaba del hogar, de las finanzas, de las responsabilidades que una vida artística en constante movimiento genera y que alguien tiene que gestionar. Para una mujer que desde los 9 años había sido su propio sostén, encontrar a alguien que no necesitaba ser conducido sino que simplemente funcionaba con solidez, fue una revelación de un tipo que no tenía precedente en su experiencia. Por primera vez, dijo después, y con las pocas palabras que usaba para hablar de cosas importantes, se había sentido protegida en lugar de expuesta. Rubén murió en 1974, de manera repentina, sin aviso ni preparación. Y con él, se fue algo que María Victoria decidió, en algún lugar muy interior y muy silencioso de sí misma, o en no volver a buscar. No porque fuera incapaz, sino porque había calculado, con la precisión afectuosa que aplicaba a las decisiones importantes, que ninguna alternativa futura podría aproximarse a lo que él había sido. Las propuestas llegaron después. Las puertas se abrieron. Ella las cerró todas. No con declaraciones de lealtad eterna, con la simple y radical ausencia de movimiento en esa dirección. Esa decisión duró más de 50 años. Y nadie que la conociera la consideró un sacrificio porque ella jamás la presentó como tal. Era simplemente lo que había elegido. Como había elegido cantar bajo cuando la industria premiaba la potencia. Como había elegido no alimentar los rumores que habrían sido fabulosamente rentables para su imagen. La coherencia entre sus decisiones no era el resultado de una filosofía articulada. Era el resultado de una identidad tan consolidada que las alternativas que la contradecían simplemente no generaban tensión interna. No había nada que vencer porque no había tentación real. Compartió escenarios con Pedro Infante. Coincidieron en XEW, el epicentro de la radio mexicana de esa época. Ese edificio donde la voz viajaba por ondas hacia millones de hogares, y donde los artistas que se cruzaban en los pasillos sabían que formaban parte de algo que la historia eventualmente reconocería como irrepetible. Hubo algo en ese contexto, en esa concentración de talento y ambición y emoción en un espacio físico relativamente pequeño, que hizo que las relaciones entre sus ocupantes tuvieran una intensidad particular. Y no la intensidad del drama, sino la de las personas que saben que lo que están haciendo importa, y que el tiempo disponible para hacerlo no es infinito. Trabajaron en el mismo universo cultural durante los años en que ese universo brillaba con una intensidad que ninguna generación posterior ha podido igualar del todo. Pedro era el ídolo de Guamúchil, la voz que hacía temblar las radios y rendir los corazones, don el hombre cuya imagen condensaba una idea completa sobre la masculinidad mexicana de mediados del siglo XX. Generoso, cercano, luminoso de una manera que no guardaba distancias ni construía muros entre su persona pública y su persona cotidiana. Las mujeres lo perseguían con una constancia que habría agotado a cualquier otro. Él no las apartaba, era su naturaleza. Era la expresión natural de una calidez que no hacía distinciones, y que el mundo alrededor interpretaba de maneras que él probablemente no siempre controlaba ni pretendía controlar. Ahí comenzó el rumor. En esa proximidad, en esa calidez de él que el público leyó como invitación. En el silencio de ella sobre el tema que el imaginario colectivo leyó como confirmación elegante. Sí, la historia creció con la lógica de las leyendas,
no porque nadie la construyera deliberadamente, sino porque llenaba una necesidad. El público de la época dorada del cine mexicano necesitaba sus propias narrativas románticas a la altura de las películas que consumía. ¿Y qué narrativa podría ser más perfecta que la del ídolo irresistible y la reina indescifrable, dos fuerzas equivalentes del mismo universo cultural, conectadas por algo que ninguno de los dos confirmaba, pero que tampoco desmentían explícitamente? El nombre de Irma Dorantes entró en la historia casi con la misma naturalidad. Pedro la amaba. Eso era un hecho conocido, parte del registro público de una vida que el país seguía con la atención que se reserva para los asuntos que se sienten propios, aunque no lo sean. Y la pregunta implícita que la leyenda no acababa de formular, pero que flotaba debajo de todo, era esta: ¿qué hacía con María Victoria mientras amaba a Irma? La respuesta, que durante décadas nadie tuvo en sus manos de manera definitiva, era en sí misma una pregunta sobre la naturaleza de Pedro Infante. Sobre sí, el ídolo era también el hombre que cruzaba ciertas líneas, o si su calidez tenía límites que el mito prefería no explorar, porque explorarlos podría reducir algo que era más cómodo dejar en grande. Hay un gesto que su familia preserva y que dice algo sobre María Victoria, que los datos biográficos solos no alcanzan a iluminar. Después de un evento desbordado de fanáticos, cuando la salida era un problema logístico real y alguien del entorno sugirió usar la puerta trasera para evitar la aglomeración, ella se negó con la claridad de quien ya ha pensado en ese tipo de situaciones antes de que ocurran. Tomó a Pedro Infante de la mano y atravesó el mar de gente de frente, con la cabeza en alto y los aplausos rodeándolos. Esa imagen, la diva y el ídolo moviéndose juntos entre su público sin la coraza de los asistentes que despeja el camino, se quedó. No como anécdota de protocolo, sino como estampa de una época en que la fama se compartía con la gente que la generaba en lugar de protegerse de ella. Pero hay algo más en esa imagen cuando se examina con el tipo de atención que los detalles pequeños merecen. María tomó a Pedro de la mano. No esperó. No siguió. Condujo. Y él fue. Eso, en el lenguaje mínimo de los gestos que revelan dinámicas reales, dice algo sobre quién tenía el tipo de autoridad silenciosa que no necesita anunciarse para funcionar. Décadas después, cuando finalmente le preguntaron de manera directa, la respuesta tuvo esa misma textura. Directa sin ser dura, clara sin ser cruel. La frase llegó sin dramatismo y sin las pausas calculadas de alguien que está midiendo el efecto de sus palabras sobre el público. Y llegó como llegan las cosas que han sido sabidas durante mucho tiempo y que simplemente esperaban el momento adecuado para salir. No, él nunca me cortejó. Y luego la explicación que convertía esa negación en algo más complejo que un simple desmentido. De haberlo hecho, lo habría rechazado por respeto a Irma Dorantes, a quien consideraba no solo una colega sino una amiga. Dentro de esa respuesta, hay varias capas que merecen ser examinadas por separado, porque cada una hace un trabajo diferente sobre la leyenda. La primera capa es la negación directa del hecho. Pedro no la cortejó. Eso destruye la parte más romántica del rumor, la idea de que algo había ocurrido entre ellos, que algún tipo de intimidad había existido aunque fuera brevemente, y aunque ambos la hubieran dejado en el pasado donde correspondía. Con 4 palabras, esa posibilidad queda cerrada. Y la segunda capa es más sutil y más interesante, la explicación de por qué el rumor nació. Las mujeres lo perseguían constantemente, dijo María Victoria, y él simplemente no las apartaba. Pero no apartarlas no era seducción, era circunstancia. Había una diferencia enorme entre ser receptivo y ser iniciador. Y Pedro pertenecía a la primera categoría, no a la segunda. Esa distinción hace algo inesperado con la imagen del ídolo. Lo humaniza en un sentido específico. Lo separa del arquetipo del galán estratégico que calcula sus conquistas, y lo mueve hacia algo más parecido a un hombre de gran calidez genuina, que no siempre controlaba cómo esa calidez era interpretada. Eso lo hace más real. Y hay cierta clase de admiración que sobrevive mejor a la realidad que al mito.
La tercera capa es la más reveladora sobre María Victoria misma. El condicional. De haberlo hecho, lo habría rechazado. No lo rechazó porque no ocurrió, pero ella ya tenía la respuesta preparada para si hubiera ocurrido. Eso significa que la situación pasó por su evaluación en algún momento, que en algún punto de esa proximidad profesional, de esos micrófonos compartidos en X, W y esas actuaciones en el mismo universo cultural, ella procesó la posibilidad y la resolvió antes de que se materializara. Lo que el condicional revela es un sistema de valores operando en tiempo real, no en retrospectiva. No es una decisión que tomó cuando fue necesaria. Es una decisión que ya estaba tomada cuando la situación era solo hipotética. Irma Dorantes aparece en esa respuesta como algo más que un nombre que cierra el argumento. Aparece como el eje moral de toda la declaración. María Victoria no dijo que habría rechazado a Pedro Infante porque no le interesaba. No dijo que la situación nunca cruzó su mente. Dijo que lo habría rechazado por respeto a una amiga. Esa es la razón que importa y es la que reconfigura todo lo anterior, da incluido el silencio de 4 décadas. Porque si el motivo del rechazo hipotético era la amistad con Irma, entonces el silencio durante 40 años también tiene una lógica que no es la del secreto, sino la de la protección. Confirmar el rumor habría dañado a Irma independientemente de lo que ese rumor dijera. Habría sido confirmar que su marido perseguía a otras mujeres, aunque fuera para decir que las otras mujeres lo rechazaban. Negarlo habría generado el tipo de énfasis que atrae más atención sobre el tema que lo que se intenta disipar. El silencio era la única postura que protegía a Irma, sin hacer de esa protección una declaración pública que en sí misma hubiera dicho demasiado. María Victoria eligió el silencio por razones que no tenían nada que ver con ella, y que tampoco tenían nada que ver con Pedro Infante. Tenían que ver con Irma. Y eso dice sobre el carácter de María Victoria algo que ninguna cantidad de premios o reconocimientos podría decir con la misma eficiencia. Lo que la declaración hizo con la imagen pública de Pedro Infante es un proceso que no termina en el momento en que ella habla, sino que continúa moviéndose lentamente por la conciencia cultural, como se mueve el agua por la piedra porosa, sin que se vea el movimiento, pero dejando una huella que con el tiempo resulta profunda. El mito del ídolo total, del hombre que amaba a todas las mujeres y era amado por todas ellas, y cuya atracción era tan irresistible que cruzaba todas las barreras. Ese mito necesitaba para sostenerse que nadie lo desmintiera con autoridad. Necesitaba que todos los que habían estado cerca guardaran silencio o fueran ambiguos. María Victoria fue ambigua durante 40 años, y luego no lo fue. Lo que queda después de su declaración no es un Pedro Infante menos admirable. Es un Pedro Infante diferente, más matizado. Un hombre de calidez genuina que no siempre controlaba cómo esa calidez era recibida. Que tenía el tipo de presencia que el público confunde con la seducción activa cuando en realidad es simplemente el efecto de una personalidad completamente abierta. Hay algo en esa versión que es más interesante que el mito porque es más verdadera. Y la verdad, en las narrativas culturales como en las canciones, tiene una resonancia diferente, menos espectacular, pero más duradera. Para una parte del público esa humanización fue inesperada. Para otra, fue exactamente lo que la imagen de Pedro Infante necesitaba para sobrevivir intacta al tipo de escrutinio que el tiempo eventualmente aplica a todas las leyendas. Un mito que se construye sobre exageraciones termina siendo revisado con crueldad cuando las exageraciones son expuestas. Una imagen que se construye sobre la verdad, aunque esa verdad sea más modesta que la leyenda, resiste. María Victoria, con su declaración, no le hizo a Pedro Infante el favor que solo alguien que lo respetaba genuinamente podía hacerle. Lo devolvió a la escala humana, en lugar de dejarlo atrapado para siempre en el tamaño del mito. Hay una fecha que el mundo manejaba sobre María Victoria, y que resultó ser incorrecta durante décadas, sin que nadie lo supiera porque nadie tenía razones para verificarla. El público creía que había nacido en 1927. Era un dato que circulaba en biografías y fichas técnicas y artículos de homenaje,
con la tranquilidad de lo que no ha sido cuestionado nunca. La corrección llegó de su familia, en una celebración íntima, de la manera en que llegan las verdades que nadie estaba buscando específicamente, casi por accidente. Dicha por un nieto con la naturalidad de quien comparte un hecho que para él es simplemente un hecho. Tiene 102. No hubo negación después. No hubo intento de regresar a la versión anterior del número. Lo que esa revelación expone no es un engaño, sino un mecanismo de supervivencia que era completamente común en su generación y completamente comprensible dentro de su industria. En la época de oro del cine mexicano, el talento de una mujer se medía siempre frente a su edad. Las décadas pasaban y la industria esperaba que las artistas compitieran con versiones más jóvenes de sí mismas. Quitarse años no era vanidad en ese contexto. Pona era la respuesta racional a una presión irracional que el sistema ejercía de manera sistemática sobre las mujeres que lo habitaban. María Victoria hizo lo que hacían muchas otras, y lo hizo sin pedir disculpas porque en su código de funcionamiento, las disculpas no se pedían por las adaptaciones necesarias. Lo que nadie calculó cuando el número correcto se volvió público, fue el estado en que ella se encontraba portándolo. Lúcida con una agudeza que dejaba sin argumentos a quienes esperaban los deterioros habituales de la vejez extrema. Impecablemente arreglada con esa meticulosidad que había sido su firma desde las carpas itinerantes. Corrigiendo datos históricos en plena conversación con la seguridad de quien sabe que su memoria es más confiable que los registros que otros han conservado de ella. Los reporteros llegaron esperando fragilidad y se encontraron con algo que no tenían categoría para nombrar adecuadamente. No estaban entrevistando a una exestrella. Estaban frente a una institución viva que había cruzado el siglo sin perder nada de lo que la había hecho ser lo que era.